Y hoy tenemos un invitado que no voy a hacer tanto preámbulo, lo voy a presentar, lo tenemos acá con nosotros, lo contaba ahí en el pase con Laura Rocha. Está con nosotros Hugo Alconada Amón, periodista, colega del diario. Un placer, Hugo, tenerte acá. ¿Cómo te presento? Como el superstar del periodismo. Como uno de los que se están extinguiendo periodistas de investigación, pero multipremiado, autor de libros de ficción, libros de investigación. Ahora te metiste con una de espías, o sea, ya es como... bueno, y además estás en el foco. Esta semana te hemos estado leyendo, te escuchamos, porque una semana movidita en tema noticioso, el tema dominante, Cristina presa, la Corte Suprema y todas sus variedades. Así que tengo un menú de opciones, ¿viste? Estamos como cuando vas a un restaurante y decís, ¿y qué pido? Y quiero empezar a un poquito de todo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo. Hugo, 1.000.000 de gracias por estar acá con nosotros. Es un verdadero placer, Evanje. Gracias por recibirme. Bueno. Y gracias más por esas palabras. No, por favor. Un placer. Y además, digo, esto por ahí, el que lo conoce el personaje de Hugo, lo conoce con su despliegue, a veces serio y a veces se suelta más. Pero también como colega es súper, súper generoso. Así que siempre si necesitas una fuente, si necesitas una mano, un consejo, siempre muy atento y muy, muy presto a darla. Así que también eso hay que decirlo. Bueno, Hugo, impresionante. Semanita interesante. Semana interesante. Tu teléfono llamas, ¿no? Sí. Parece que el libro fue hace un montón ahora. Totalmente. ¿No? Fue hace menos de 2 meses y es como si yo hubiera sido hace un par de años. Sí. Muy movido. Ha sido estos últimos, te diría, 3 semanas en particular. Sí. Entre Plan de Inteligencia Nacional, cuando revelo eso en adelante, ha sido una montaña rusa. Y además, en el medio te quisieron hackear, ¿no? Así que, bueno, noches tranquilas, me imagino. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Arranco con el libro o arrancamos, o te hago 2 preguntas de Cristina? Vamos con Cristina. Vamos con Cristina. Sí, y después nos relajamos oyentes, y contamos bien del libro. Bueno, nada, ¿qué impresión te dejó el fallo? Vos estuviste ahí leyendo, contándonos en el diario, pero ¿qué sensación, digamos, que te deja el fallo? Digo, está el planteo por un lado de los abogados de Cristina de esto es, y mismo Cristina sale a hablar y hay todo un sector de la población embanderándose diciendo esto es una persecución política. Otra parte de la población, hemos visto gente que salió así a brindar como Dios los trajo al mundo por este fallo. ¿Y a vos qué sensación te deja la lectura del fallo, no? A ver, te diría, hay múltiples dimensiones sobre esto, ¿no? La primera, no hay nada para festejar. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por un lado, en el plano personal, porque hay una familia que está obviamente angustiada. Claro. Segundo, en el plano institucional, pues estamos hablando que una presidenta de la Nación Argentina ha terminado condenada por actos de corrupción. Sí. Con lo cual, si querés, desde el plano institucional es para entristecerse, no para celebrar nada. No hay nada para celebrar. Tercero, que es el eje jurídico tribunalicio, que allí hay varias dimensiones. La primera, ¿creo que esto es una persecución política? No. Sí. ¿Creo que está bien condenada? Sí. Ahora, al mismo tiempo, ¿son las mismas varas a la hora de juzgar al kirchnerismo que al macrismo, por ejemplo? No. No, claro. Entonces, por un lado, ¿esto puede ser una persecución? Es por lo menos cuestionable esa afirmación. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos hablando de un expediente que ha recorrido los tribunales durante más de 15 años, en 5 estadios o niveles del Poder Judicial. Primera instancia, Cámara de Apelaciones, Tribunal Oral, Cámara de Casación y Corte Suprema. Si sumás los 5 niveles, estás hablando de al menos 13 jueces y 7 fiscales, más peritos, más organismos públicos que a lo largo de 15 años, Banco Central, Unidad Antilavado y otras áreas, han ido respondiendo. Entonces, el plantear que ha habido una confabulación, necesitarías que más de 20 personas a lo largo de 15 años se confabularan de un modo para perjudicar a una determinada persona. Dicho eso, como me anticipaba antes,
Al mismo tiempo, yo veo el mismo carácter del Poder Judicial para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner que a Mauricio Macri o a Javier Milei. No. Claro. Y allí es... Ahí es donde tienen un punto, digamos. Totalmente. ¿No? Y te doy un ejemplo puntual. Los delitos de corrupción son difíciles de investigar porque, por un lado, nadie emite una factura por una coima, por ejemplo. Suele darse sin, por ejemplo, testigos, y es algo parecido, pero distinto a lo que ocurre en delitos de índole sexual. Por ejemplo, violación, abusos, que por ejemplo ocurren a puertas cerradas, en espacios íntimos, sin testigos. Y entonces, ¿cómo reconstruís, por ejemplo, un abuso o una violación? Por las pruebas indiciarias, por los contextos, por las cámaras de video, previos y posteriores, por cámara Gesell. De vos reconstruís con lo que rodea lo que pasó dentro. Claro. En parte eso es lo que ha pasado en este caso. Es decir, bueno, en base a, por ejemplo, los WhatsApp que intercambiaban Lázaro Báez y José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, vos podías inferir que había hablado Lázaro con Cristina. Y si vos veías que si Lázaro decía, hablé con la Presi, y la Presi dijo blanco, y vos veías después que en efecto había ocurrido blanco, vos podías inferir que en efecto habían conversado sobre eso. Ahora, mirás lo que ocurrió con Macri y, por ejemplo, el grupo Super Mario Bros., y en la misma dinámica, no, en ese caso lo que decide los tribunales es que en realidad se trata de cuentapropistas. Ah, mira vos, entonces, para un lado sí cabe inferir, para el otro lado no. Claro. En todo caso, digo, como ciudadanos es exigirle a la justicia que tenga la misma celeridad con unos que otros. Digo, como ciudadanos quedamos como consternados, o digo, también como periodistas. Por ahí uno piensa que esto nunca iba a pasar. Y me imagino ustedes, como periodistas de investigación, siguiendo estos casos, parecía como que... ¿no? Que nunca iba a ocurrir. Hablando de estos bailes, comenzaron hace más de 15 años. Claro. Y que más de una es vez... una de las causas, digamos, que tiene por delante varias de las que... Que también tenés la sensación, Evangelio, que vos has investigado desde... Sí, y que al mismo tiempo tenés la sensación de decir, bueno, esto va a ser un episodio aislado en que los tribunales actúan de manera correcta, o por lo menos fijan una posición. Ponele que vos digas, no es correcta, pero fijó una posición. Ok. La pregunta ahora es, ¿vas a aplicar esa misma posición y postura frente a los demás? Pues en ese caso, este debería ser el primero de varios casos, no solamente sobre el kirchnerismo, sino también sobre Alberto Fernández, Mauricio Macri, Javier Milei y demás. Entonces, ojalá que este sea el punto de partida para una ruta que tiene que continuar. Veremos si eso ocurre. Claro, completamente. Y digamos, una sensación que quedaba, ¿no? Porque estaba es un fallo político. Y a la vez, si fuera un fallo político, algunos dicen, ¿sale perjudicado o sale beneficiado? Digamos, desde el juego político. Obviamente no va a poder seguir, en teoría, por ahora, como actora política, como tradicionalmente, pero yo creo que ahí tenés, de alguna manera fortalece al justicialismo, o sea, crea una unidad. Total, a ver, ahí tenés múltiples lecturas. Por supuesto, la mirada más corta, ella pierde porque no puede presentarse a las elecciones. El electorado pierde porque no puede votar a una determinada candidata. Ahora, al mismo tiempo, el peronismo recupera, y ella recupera, primero, la centralidad. Ella hoy ha logrado recuperar el centro de la escena política. Sí. 2, el peronismo ha recuperado, por un lado, un relato, una mística, que si querés es la épica de la resistencia, que es la que también vivieron desde los mediados de los años 50 con lo que algunos decían el tirano prófugo y los otros decían nuestro líder, que está en el exterior y no puede volver. Y durante 18 años el peronismo se embanderó detrás de esa columna. Entonces, esto puede ser, por un lado, un dolor de cabeza para el peronismo, pero también no te digo una oportunidad. Sí, una construcción de una nueva épica, exacto, ¿no? Y también te digo, esto en parte complica a el oficialismo, porque el oficialismo lo que quería era justamente presentarse frente a Cristina Kirchner y polarizar con ella. Y al mismo tiempo, mucha gente votaba a Javier Milei porque decía, porque lo que no quiero es que vuelva ella. Ahora, si ya ella no puede volver, ¿vas a seguir votando a Javier Milei? Y esto también reconfigura al radicalismo y al PRO. Puede decir, bueno, yo eventualmente tenía que sumarme a Javier Milei porque si no Javier me pasaba por arriba. ¿Y si ahora no?
Claro. Entonces, hoy hay varios espacios políticos, tanto el peronismo como el radicalismo, como el PRO, como la Libertad Avanza, que están mirando y decir, ¿y ahora cómo reconfiguramos el GPS? Mirando de acá a septiembre. Claro, totalmente. Y bueno, nada, acá le damos la bienvenida Sí. a Sole, que se suma con Buenos nosotros. días, disculpas la llegada tarde. Pasa pocas veces, de alguna Media manera. falta, nada. Es feo llegar tarde y cuando pasa, porque, como sucedió hoy, uno está en el subte leyendo topos en este caso. Claro. Y me pasé. Es buena, ¿eh? No, buena. no es buena, mentira, es buena. es cierto. Me ha pasado más de una vez, pero la sensación es ambigua. Por un lado, uno dice, no, la desesperación asalta porque es tarde, porque uno se pasó. Y después, cuando reconfigura un poco, ya estoy en la radio, ya llegué, ya estoy acá, esa sensación de estar leyendo y estar atrapada en el subte con el libro, que cada vez pasa menos, ¿no? Todo el mundo está con su teléfono celular. Bueno, yo estaba con el celular leyendo topos, francamente, pero bueno, ese es el motivo. Creo así que es el mejor elogio que me pueden decir. Muy bien. Disculpas. Perdí el tren. Perdí el tren por y Huguito. después me pasé en el subte, así Muy que bien, así bueno, fue. no, atrapada ahí En con- topos. completamente. Bueno, un librazo te mandaste ahí, Hugo. Es que ahí tuve una ventaja. La realidad supera la ficción. Lo único que tienes que hacer es no arruinarlo. Te enganchás increíblemente, ¿no? Sí, Uno se engancha sí. en esa historia que es de no ficción, pero bueno, para el que no está en ese mundo, está viendo una película Una de espías. de espías, absolutamente, ¿no? Y empieza también a rumiar en la cabeza, como ayer hablábamos en una fiesta del periodista, ¿no? Que Sí. se hace todos los años, con una colega nuestra que tenía unos vecinos rusos que Sí, misteriosamente tal desaparecieron. Y bueno, y entonces ahí uno empieza a tramar ideas, ¿no? También de Belgrano, y decimos, ¿y será el obstetra? ¿Será el nombre real o será nuestro obstetra? Decíamos. Sí, uno empieza a fabular. Pero bueno, vamos a contarlo sencillamente para el Sí. que todavía no lo leyó, salga corriendo a comprar el libro como Sole. Nada, el libro es una historia de real de dos espías rusos que se instalaron en Buenos Aires. Entre 2009 y 2022. Exacto. Con un detalle. Sí. Una identidad falsa y ocultando que eran rusos. Claro, haciéndose pasar por argentinos de uno o de Exacto. otro origen, de un origen. Exactamente. con padres sí. rusos, digamos, claro, ¿no? Exacto. La historia, a ver, estamos hablando de 12 espías rusos que vinieron a Buenos Aires entre 2009 y 2022, que vinieron aquí a construir lo que se llama su fachada, su leyenda. Sí. su Y que leyenda. eso, vamos a decirlo muy sencillito, es, si vos sos israelí, ¿hoy podés entrar a Irán? No. Entonces, un espía israelí tiene que irse a un tercer país, supongamos Sí. México, y en México trabaja, estudia, se casa, tiene pibes, con empresa mexicana, logra tener documentos mexicanos, pasaporte mexicano, y después va como empresario mexicano a Teherán, en teoría a vender tequila, a exportar Claro. tequila. Y a los tequilazos va, tequilazo viene, mientras que está a los tequilazos en Teherán, espía para Israel. Esto lo hacen múltiples agencias de inteligencia alrededor del mundo. Lo hacen los gringos, lo hacen los rusos, lo hacen los franceses, los cubanos. Y en el caso de este puntual estamos hablando de lo que ocurrió de Rusia hacia la Argentina para luego, ya como argentinos, ir a Europa. Y cierro con este comentario. Para mí lo atractivo era ver en tiempo real un caso concreto, que es como cuando vos vas al jardín Sí. y levantás una piedra y tenés la lombriz, el bicho bolita, todo, y tenés la oportunidad de sacarle una foto antes que vuelvan a esconderse debajo de la superficie. Claro. Y es la oportunidad de decir, acá están, estos sí, así funcionan. Y esa piedra también puede ser un buzón, ¿cómo es que se llama? Buzón muerto. Buzón muerto. Exactamente. ¿Por qué? Estamos hablando de estos espías que utilizan múltiples técnicas, por ejemplo, para intercambiar información. Algunas son mensajes encriptados, Sí. otros son el cruce con otros espías y otro, lo que vos dices, Vanje, que es el buzón muerto, que es un truco que es para que a vos ni a mí no nos vean juntos en ningún lugar del planeta. Lo que hacemos es, bueno, acordamos que yo te voy a dejar un pendrive adentro de, supongamos, una latita de gaseosa usada, abajo de una piedra en el Parque Leloir.
y vos eventualmente vas a pasar 2 días después a retirar ese pendrive ahí. Entonces, físicamente nadie nos vio juntos, Claro. pero vos llegaste a acceder a ese pendrive. Claro. Bueno, la pregunta es cómo llegaste vos a esta historia, ¿no? Porque uno lo ve ahora, lo ve clarísimo, decís, ¿cómo no se nos Con una ocurrió? alerta de Google. Claro. En un principio, quizá pasó por ahí o no es así. Sí, fue así. Claro. Yo tengo más de 300 alertas de Google con palabras claves, con los sobornos, coimas, como se dice en portugués, propina, inglés bribes, dark money, illicit money, y también apellidos. Y entonces todo el día recibo 200, 300 correos Claro. electrónicos y muchas veces es falso positivo. No me interesa, no me sirve. Y de repente me encuentro con algo en un portal esloveno que, claro, lo traduje de esloveno al español con Porque Google. esloveno no hablas. No, Hasta al menos ahí por ahora llegás. no. Claro. Y entonces lo traduzco y decía básicamente: detuvieron en Eslovenia a 2 personas con pasaportes argentinos falsos, sospechados de espiar para Rusia. Y digo, y ahí nomás levanté el teléfono y terminé hablando con la vocera de la policía eslovena, la vocera de la fiscalía y luego con la fiscal, con la jueza del caso y con la vocera del Servicio de Inteligencia Pero, esloveno. espera, porque vos en esloven, acá sí, vos llamás y ya saben quién es Hugo. Pero digo, en Eslovenia, vos llamabas y decías, soy un periodista argentino, quiero hablar con... Y es medio raro. Es medio difícil, ¿o no? Sí, pero ahí yo también lo que digo, mire, y yo integro el Consorcio Claro. Internacional de Periodistas de Investigación, googleeme, este es mi nombre, verifique. Y Claro. este es mi número de teléfono, si me quiere llamar a la Argentina, le doy el número fijo del Diario de la Nación, pregunte por mí. Claro. Y ahí ya como empiezan a bajar los umbrales Sí. de nervios. Obviamente que después, aún así, te dicen lo que te pueden decir, que en este caso era muy poco, porque en el plano judicial vos tenías el secreto de sumario y en el plano administrativo secreto de Estado. Con la cual lo que me podían confirmar era muy poquito, pero a mí ya me era lo suficiente para empezar a tirar de la cuerda Sí. y empezar a reconstruir una historia. Pero de eso que vos habías visto en esa alerta, ¿qué era lo que te llamó la atención? Porque era alguna información muy escueta, digamos. Lo que más te llamó la atención es que estaban Argentinos investigando espiando para estos. Rusia. Claro. Claro. Eso fue. ¿Vos ¿qué pasó pensaste acá? que realmente eran argentinos? ¿O así Es estaba que planteado? al principio, no, peor, porque estaba mal escrito en el portal esloveno, porque decían que eran 2 personas que no identificaban ni el género, Sí. o sea, podían ser 2 varones, 2 mujeres, o 1 y 1, y además decía que tenían pasaportes argentinos falsos. Ah, Y resultó que los pasaportes argentinos eran auténticos. claro. Eran falsas las identidades. Exacto. Pero entonces, aunque la noticia era parcialmente Sí. correcta y parcialmente errónea, a mí ya ahí me empezó a picar el interés de decir Sí. de qué estamos hablando. y esto era en el momento en que había esta llegada de tantas, sobre todo mujeres rusas que venían a tener Claro. hijos acá. Pero que a su vez yo esto lo aclaro, y es bueno este punto, Ángel, porque acá estamos hablando de 2 personas que ocultaban ser rusas. Para mí me está pasando mucho que por ahí después hay lectores que me dicen, Canadá, en mi barrio hay Claro, un por ruso eso, que... como hablábamos ayer, Claro. por eso digo, Claro. eso es. Claro, y en este caso es al revés, estos ocultaban serlo. Claro. Entonces acá el truco es que ellos, hay que dividirlos acá entre los que son los espías legales y los ilegales. Sí. Los legales son los que vienen con su verdadero nombre, su verdadera nacionalidad y por lo general con pasaporte diplomático. El agregado cultural, el agregado de prensa, que si te enganchan en Offside, lo máximo que puede hacer el país anfitrión. Claro, como estos que en Navidad que los quisieron parar para un control Exacto. de alcoholemia y dijeron somos agregados culturales. No me podés tocar. Tomamos Adiós. vodka, Exacto. no, chao. Y después vos tenés el espía ilegal, que es el que viene con otra identidad, con otra nacionalidad y que te oculta Claro. ser de su verdadero origen. Por ejemplo concreto. Este señor, el espía, yo le encontré 4 identidades, hasta donde yo llegué. Con las últimas 2 vino a la Argentina. Con la última, él decía que era, a ver, oyente, él decía que era nacido en Namibia, de papá austríaco, de mamá argentina, que después se había ido a Austria, donde había vivido hasta el 2010, cuando su mamá murió, la mamá argentina, el Gatashke, que murió en un hospital de Viena. Y que entonces él se viene a Buenos Aires y pide la nacionalidad argentina por la mamá. Sí. Todo lo que le acabo de decir, oyente, es falso. Él no nació en Namibia, su papá no era austríaco, su mamá no era argentina y su mamá, supuestamente argentina, no murió en Viena en 2010. Pero, y déjame aportar Sí. un dato, hubo una Elga que murió un 19 de junio
enterrada en un cementerio alemán en la Argentina. Tenía 4 años cuando falleció Helga y no 40 o 50 y tantos. No, a los 42 supuestamente lo tuvo. Todos datos reales, de alguna manera, porque esa persona existió, porque esa persona falleció, porque hubo un certificado de defunción expedido, pero claro, en otras manos, ¿no? Que colaboran en ese, y ahí en ese te artificio. muestra los tentáculos, Sole, del espionaje. Es increíble, por eso yo venía leyendo y es realmente atrapante, porque después la noticia queda al menos lo que me pasó mientras lo leía también, en un segundo plano, que era lo que investigaban. Ya nos contarás, trataban de sacar información de Vaca Muerta, uno después se imagina para qué, cuál será ese destino de la información, si negocios, si política, pero la historia del matrimonio, que incluso es una historia de amor verdadera, porque se conocieron y se enamoraron y bueno, tuvieron una historia juntos de espías y de amor verdadero. Y tuvieron hijos argentinos, 2 hijos, claro. Que no, por supuesto no terminó aún el libro, pero ni me imagino también toda la historia humana y de una vida ahí totalmente atravesada por tus padres espías, ¿no? Porque esos chicos... Sole, a ver, en esa línea. El es lema fascinante. Del Servicio de Espionaje Ruso en el Exterior, el SBR, el lema es sin derecho a la gloria para gloria de la nación. Claro. Significa, yo estoy dispuesto a morir por la patria en un país que no es el mío, con un nombre que no es el mío y en una tierra que mis padres ni mi familia sabrá jamás. Y entonces estaré enterrado en una tumba a un nombre falso y nadie llevará flores a mi tumba. Y estoy dispuesto a eso. Claro. Ese es el nivel mental de esta gente. Es otra cabeza, ahora bien, ¿no? Evanje, fíjate Nos parece difícil pensar que alguien haga toda esa mudanza de vida, tantas veces mudanza de pieles, sin que el objetivo sea plata de por medio, ¿no? En Argentina es como que no. Ahora, supongamos que vos y yo somos parejas y decidimos involucrarnos en esto y nos asignan, elegí vos, España, listo. Y empezamos a construir nuestra fachada como españoles, y empezamos a hablar como españoles, pasaporte español, pero tuviéramos 1 o 2 chicos. Y ahí ya te empieza a complejizar las decisiones morales. Claro. Ejemplo, Evanje, nuestra discusión sería una noche, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Le contamos a los chicos? Claro. Vos decís, no, bueno, pero si tiene 6 años no le puedo contar, porque si después el chico o la chiquita en el colegio le dice, ¿no sé que mi mamá es espía? Y voló en pedazo todo tu trabajo de 10 años porque al nene se le escapó. Entonces, no le podemos decir, ok. Y cuando el nene o la nena ya se convierte en adolescente y tiene 14, 15, 16, 17, ¿le contás o no le contás? Porque dame el riesgo que, mira, está en pareja y le cuente a su novio o novia y después se pelee con ese novio o novia y ese novio o novia te prende a fuego. Claro. Ahora, y si no le contás, no le vas a contar nunca. Entonces, que va a tener 22 años y eventualmente se termina enterando no por vos, sino por tercero, porque voló todo en pedazos. Claro. Entonces vos decís, hay un momento en el cual todas tus decisiones empiezan a crujir entre tu lealtad a la patria y tu lealtad familiar, tus hijos. Sí, claro, y sí. No, terrible. Igual a mí lo que me genera mucha duda y realmente me gustaría saber si vos los escuchaste hablar o en algún video, si realmente parecían argentinos, porque viste que el acento ruso, está bien que él tenía como como que ahí camuflaba un poco pero ella decía que era mexicana, y del mexicano al acento ruso hay un mundo, digamos. Lo que te dicen, a ver, yo los escuché a los dos. Sí. Él decía, como dijimos, que había nacido en Namibia, criado en Austria, con lo cual él te escondía cierto dejo de acento ruso detrás de, no, en realidad, austríaco. Claro. En el caso de ella, similar, ella decía que había nacido en Grecia, de papá austríaco, mamá mexicana. Ella tenía menos acento que él. Sí. Y aún así decía, como mi papá era austríaco y yo sabía los dos idiomas, más o menos te la pedaleaban. Y ahí hay otros trucos. A ver, el servicio de espionaje ruso lleva más de 100 años, porque el SBR es el heredero de la KGB, que es el heredero de la checa, y este programa de espías ilegales lleva más de 100 años y van aprendiendo de sus errores. Entonces, uno de los trucos que ellos desarrollaron fue: no trabajás en relación de dependencia.
sos autónomo monotributista. Claro. Sí, ¿Para esta qué? vida gris, ¿no? Que vos describís, que en algún Además, punto Sole, tienen que llevar vos para... trabajás de manera autónoma monotributista para no tener compañero de trabajo. Porque supongamos que estuviéramos y yo fuera y yo te dije que viví en Austria durante 40 años y vos solo estuvieras a punto de viajar a Austria, dirías, Hugo, ¿tenés algún restaurante para recomendarme en Viena? ¿A dónde me decís que vaya en Salzburgo? ¿Cuál es un chiste fácil para entrar con los austríacos? Sí, y si yo en claro. algún momento no te respondo y pedaleo, vos dirías, este médico vivió 40 años en es Austria y no me puede mastrucho, responder claro. esto. Es un poco ¿No? lo que contás en el libro, ¿no? Pero, y eso, ahora vamos a hacer un pequeño cortecito, pero después me vas a contar si no habrá pasado eso en el chat de mamis. ahí se abre un spin-off, ¿eh? Vamos. Bueno. Hay que seguir al Conadamón. Seguir el curso de su investigación. Hace falta buena información. Todo depende de igual Conadamón. Interesante lo que dice el chapón. A mi ley hay que hacerle el amor con una buena investigación. Así de tiene que pedir perdón por atacar la libertad de expresión. Increíble, ahí el mago no Inteligencia artificial, ¿qué pasó? No, ahí es gelatina, fábrica de jingles, como Claro. se metió al Conadamon, ahí, ¿qué dijeron tus hijos? Se reían a carcajadas y me decían, papá, 25 años en este oficio y terminaste siendo jingle. Claro, increíble. Cumplís años en 2 días. Correcto, Mirá, te estoy 51. tirando ahí un carpetazo, 51. Bueno, muy bien. El 15. El 15. El 15. Día del Padre. Día del ¿Sabés la Padre. cantidad de Claro. regalos que he perdido? Porque me los unifica. Dos por Te uno, hacen y el sí, 2 por bueno. 1, ¿viste? Obvio. Obvio. Vos Dice, que papá, estás en el tú canje, que par de claro. medias, llévale por 2. Obvio. Encima, claro, una es por cada cosa. Muy bien. Bueno, que la pases muy lindo. Muchas gracias. El domingo estamos en llamas. Sole ya promete que para el Día del Padre va a regalar... Además de eso, resolví el regalo, que es algo también que me daba vueltas en la cabeza y dije, bueno, me fui de Sí. mi casa con el deseo de mi marido de leer topos. Entonces dije, ¿en serio? Y dije, bueno, Súper tengo regalo. tengo para el Día del regalo, Padre. claro si que estás sí. en la duda, ahí tenés... Ahí está en las librerías, Sí. Topos, Editorial Planeta. Y le está yendo muy bien. Vos sabés que va menos de 2 meses y ya agotó 2 ediciones. Bien, muy bien. Sí. Estuvo primero en ventas y ahora como hubo justo, viste, esto que pocos libros de bajó, pero bien. Sí, en ruso se tradujo. Bueno, Ya se compraron varios ejemplares Sí. allá, ¿no? Sí. Sí. Pero, sí, lo sé. Por adentro lo sé. Sí. Y que Y sé que es varios se rían a carcajadas. A Vladimir, ¿cómo es el apodo? ¿Cómo? Volodia. Volodia. Que vamos a aclararlo. Claro, en esta historia es una historia de espías donde hay un factor clave en la ecuación. Vladimir Putin llegó a ser teniente coronel de la KGB. Claro. Con lo cual, cuando él impulsa este tipo de programas, es porque él estuvo adentro y los protege y potencia al máximo. Sí. Para mí, ¿sabes dónde lo deben vender? ¿Vos estuviste en Moscú alguna vez? Nunca. No. Y creo que no voy a poder ir por un tiempo. Yo te diría que no. Sí. Pero yo estuve el año del Mundial, no para el Mundial, sino unos meses después. Y me llamó la atención, hay como unos locales en pleno centro que no podrían existir si no estuvieran avalados por el propio Putin, donde se vende merchandising de Putin. O sea, esas fotos que parecen chistes, donde él está como cabalgando Sí, arriba de un sí. oso o con el torso desnudo con un arma, remeras, todo merchandising de él, pero así que vos decís, todo meme, bueno, pero obviamente que no podrían venderse si no fuera porque Exactamente. imanes, todo, si vos te querés llevar todo de Putin, bueno, ahí, ahora el librito, Y has el dado librito lo van a... en un punto clave, que Sí. es el esfuerzo del Kremlin por desarrollar una propaganda política afín a sus intereses. Sí. Y incluso este caso, cómo ellos lo aplicaron para eso. Muy breve.
La historia termina, no estoy spoileando nada, pero en definitiva, porque ya es conocido que ellos terminó volando todo en pedazos y ellos participando, estos espías, en el intercambio de espías más grande desde el final de la Guerra Fría. Sí, bueno, noticias que dieron vuelta al mundo. Yo quiero saber la cara de los vecinos del edificio Higgins, ¿no? Cuando lo ven a su... Imagínate, cuando todo termine y Vladimir Putin lo recibe en Moscú, uno podría haber dicho, mira, fracasamos, nuestros espías no lo lograron, no cumplieron con su objetivo, tapalos, no, hagamos de cuenta que no pasó nada. Y Vladimir Putin dice, no, al revés, voy yo a recibirlos al aeropuerto de Moscú, los recibo como héroes, y lo que como mínimo te genera es esa inquietud de decir, si estos dos eran, ¿cuántos otros puede haber en el barrio? Claro. Y te genera esa cosa de media conspiranoide, de paranoide, decir, uy, ¿dónde estoy parado? Claro. O sea, ¿Y hay una estimación? Puse 1 o 2 espías y ahora todos los argentinos piensan que están rodeados de espías. Por ahí no, pero no se sabe, ¿no? Una estimación de cuántos espías ilegales puede tener. Miles. Claro. A ver, vamos a decirlo de este modo. Solo con datos fehacientes, verificados, sabemos de espías ilegales en Argentina, Uruguay, rusos, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Brasil ya lo mencioné, Colombia también, México y Cuba. El New York Times publicó hace 2 semanas las identidades de 9 espías ilegales en Brasil, solo en Brasil. Mira. Por ejemplo. Claro, pero su actividad, porque nosotros quizá al pensar en espías, y no sé, si vamos a nuestro acervo local, uno puede imaginar, ¿no? En situaciones que han pasado, ¿no? En la Argentina, con los servicios secretos de inteligencia, pero es otra cosa, ¿no? Exacto. No tiene nada que ver con... No es estiuso. Exacto, no es estiuso, pero ahí voy, uno, ¿y qué es lo que espían? ¿Cuál es el entramado para el que sirve, ¿no? Toda esa organización? Claro, ¿y para qué nos querían espiar? Uno dice, yo no sé si en mi edificio si hay espías, pero no sé qué quieren saber de mí, por lo menos, ¿no? Es que ahí tenés, a ver, primero, la palabra rusa que utilizan ellos no es espía. La traducción al inglés sería scout, que la traducción al español sería explorador. Entonces, yo te mando a vos a explorar a tal país. Y vos vas a ir a averiguar y me contarás qué encontrás. Y además, como vas no como ruso, podés entrar a lugares que como ruso no podrías entrar. Claro. Te doy un ejemplo. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca. Hay oficinas del gobierno norteamericano en los cuales si vos sos cubano no podés entrar. Entonces vos tenés que ocultar que sos cubano y tenés que decir que sos español para poder entrar a esas oficinas, por ejemplo. Entonces, en el caso de ellos, lo que ocurrió es, venían, en el caso puntual de estos dos, a la Argentina a construir su fachada. Ahora, mientras que estás construyendo tu fachada de supuestos argentinos, vos tenés que estar atento con los radares encendidos para encontrar oportunidades. Que son oportunidades que se te pueden dar de manera espontánea o que vos generás. De las espontáneas, puede ser que vos estás en un edificio y de carambola terminaste que en el mismo edificio termina viviendo el ministro del Interior. Entonces vos tenés que darte vuelta. Mirá si el departamento vacío que está arriba de Cristina. Exacto. Justo. Entonces, sí, Moscú, ¿no? Claro, Moscú. En ahí el mismo hasta edificio que yo. Office, claro, sí. En el mismo edificio que estoy yo, vive Cristina Fernández de Kirchner o vive el ministro del Interior. ¿Les interesa? Respuesta, sí, no. A partir de eso es lo que te puede ocurrir por una cuestión espontánea de suerte, de carambola. Sí. Y después tenés la que vos podés generar. Y vamos a plantearlo con un ejemplo concreto. Señora que nos está escuchando, si usted tuviera que responder, ¿cuáles son los 2, 3, 4 colegios más importantes de Buenos Aires? Importantes en el sentido de porque van los VIP o porque van los ricos y famosos o porque van los hijos de los funcionarios. Usted probablemente me puede decir 3 o 4, ¿sí? Bueno, esa misma pregunta lo hacen también los espías rusos. Seleccionaron a qué colegio llevar a los chicos. Entonces, después que los chicos se hagan amigos de quienes quieran, pero ellos en las actividades extracurriculares, a la salida del colegio, en las reuniones de padres, se acercaban a determinados papás y mamás. Y entonces, así es como después ellos enviaron mensajes encriptados a Moscú sobre 3 mamás en particular de ese colegio. La primera trabajaba por una empresa petrolífera, la segunda por una empresa gasífera, la tercera por una empresa de insumos petroleros. Claro, las 3, vaca muerta. Claro. Entonces, sí, pero a ver, el oyente puede decir, no, bueno, Hugo, pero eso es de carambola. A ver, es una metodología de trabajo. Cuando ellos
ya emigran hacia Europa y se ponen a aspirar a Europa, hicieron lo mismo. Seleccionaron un colegio, seleccionaron a los padres. ¿Sabes sobre quiénes reportaron a Moscú? Sobre un papá del colegio, el titular de la agencia energética más importante de la Unión Europea. Bueno, claro. Hay una metodología de trabajo. Un contacto, claro. Acá hay mensajes encriptados también. Algonada, sos lo mejor que le puede pasar a esta Argentina en la que lamentablemente no se puede creer en nadie. Raúl de Flores. Gracias, Raúl. Oski de Barracas. Ya pedí, como yo, para el Día del Padre, el libro de Don Alconada. Pues a ver Me qué te parece, Oski. Las historias de espías. Y Diana de Caballito dice: siempre que lo veo en una nota Alconada me pregunto cómo será su vida. ¿Debe caminar con ojos en la espalda con todos los chanchullos que descubre? Y por eso le agradezco tanto. Muchas gracias por esos comentarios. No, en mi vida es bastante tranquila / aburrida. Y de hecho, la misma exposición pública que no me agrada, pero que es necesaria, porque la misma exposición pública me protege. Te protege, claro. Entonces, por lo general trato de pasar silbando bajito, entonces ustedes dos lo saben. No voy a cócteles, no voy a fiestas, no voy a Tienes esa cena. vida gris del señor ruso. Y no es sin tatuajes, sin solamente llamar la levanto atención. mi perfil cuando tengo que exponer algo, explicar algo y a su vez protegerme. Claro. Bueno. A ver, volviendo al chat de mamis. ¡Chan! Imagínate lo que fue el chat de mamis cuando yo publiqué esto. Yo te cuento esta situación. Chat de mamis de una de mis hijas. Uno de los, el esposo de una de las mamis, de la mami que todas odiaban, aparecía vinculado a Cositorto. No. Sí, imagínate el grupo paralelo que automáticamente se generó. Y lo que eran las conversaciones, ¿viste? De dónde hacían la plata, ¿viste? Claro. Que venía vestida de repente, Bueno, en este caso, cuando yo tuve que desarrollar esta investigación, claro, fui contactando a todos los que podía contactar y logré contactar que habían tenido vínculo, interacción, contactos con estos dos espías. Y así llegó a varias mamás. Y ahí se mezcla todo, claro, porque por un lado, con el diario del lunes, mucha gente dice, yo sospechaba sí, yo tenía el acento, pero claro, eso es el diario del lunes. Claro. Y también se mezclan los sentimientos. Y te voy a decir algo. Lo que te dicen es, primero, la sensación que tenían con el diario del lunes, muchas mamás, era que ella mandaba en la casa. Mira. Y curiosamente, coincide con la hipótesis de trabajo del servicio de inteligencia esloveno, que ella era la jefa de él. Mira. De hecho, te contaban que en las reuniones, por ejemplo, él se quedaba siempre parado, calladito, atrás, no sé cuánto, y por ahí decía, pero dale, Ludwig, sentate, y el otro paradito. Y cuando la mujer le decía, sentate, el otro, ¡pim!, se sentaba. Mirá. Hasta que ella no decía. Ahora, al mismo tiempo, decía, bueno, pero ¿qué eran? ¿2 máquinas? No. También te cuentan las mamás que cuando llegó el momento de la despedida, porque se iban a Eslovenia, ella se acabó a llorar. Y que el llanto, a todas las madres a las cuales consulté, te decían, era un llanto auténtico. Mirá. No era el llanto de, los voy a extrañar. No, era llanto con moco. ¿Pero ellos se iban a Eslovenia de viaje o se trasladaban? Ya se estaban trasladando. Claro. Entonces era como decir, estamos dejando un lugar donde hemos empezado a criar una familia para ir a la zona definitiva, porque ellos dividen entre lo que se denomina el país anfitrión, donde vos creás esta leyenda, y el país objetivo, donde vos vas a ir. Que además, aclaro a los oyentes, olvídense de Eslovenia como Eslovenia. Eslovenia es parte del espacio Schlesinger, que es el espacio dentro de la Unión Europea donde vos podés circular sin tener que mostrar pasaporte y demás. Claro. O sea, una vez que vos entraste ahí, ya podés circular por los países europeos por debajo de los radares. Entonces, para ellos, Eslovenia era el punto de partida para. Y entonces, ella a su vez, como decía ser galerista de arte, después se decía, voy a la feria de arte en Zagreb, Croacia, bomba. Voy a la feria de arte de Edimburgo, bomba. Voy a la feria de... Y ella con esa fachada, esa excusa, se movía por toda Europa. Claro. Ahora, a su vez, y cierro con este comentario, cada vez que yo contactaba a una persona, no te imaginas el impacto emocional que generaba en esa persona. Pues es como si yo te dijera a vos, Evangel, soy Hugo Alconada del Diario Nacional, me pasó por el puntual, con la obstetra. Doctora, Hugo Alconada del Diario Nacional, Alconada, qué gusto hablar con usted, yo siempre lo leo, no sé qué. Silencio,
¿para qué me está llamando? Claro. Entonces, mire, doctora, sin vulnerar la relación médico-paciente, sin vulnerar el secreto profesional, lo que necesito es hacer una serie de consultas sobre una determinada paciente suya. ¿Por qué? Es espía rusa. Le digo, sí, doctora, mire, vamos a hacer algo. Yo le voy a mandar un WhatsApp con el video oficial del Kremlin, en el cual aparece Vladimir Putin recibiendo a su paciente, dándole un ramo de flores a su paciente y a los 2 nenes que usted atendió los partos. Mándemelo al Conada, pum, 30 segundos después. Ay, Dios mío, llámeme. Claro. Y después hablo con ella y después tenemos un Zoom con ella y su marido, Sí. que también es médico obstetra, y en un momento me dicen, Alconada, entre los dos atendimos 10.000 partos. Se lo vamos a contar a los nietos. Claro, ¿por qué? ¿Vos sabés que tu abuela un día atendió una espía rusa? Sí, Obvio. por supuesto. Pero al mismo tiempo es una mezcla Sí. de sos víctima, la sensación de que te usaron, que te manipularon, y incluso, que si querés hasta cierto punto, te vejaron en tu intimidad, en tu buena fe, en tu todo. ¿Entendés? Vos decís, Bueno, ¿con en quién estuve definitiva, lidiando? ella era una mujer que fue a tener un hijo y no le engañó, digamos, a la... Bueno. No, porque igual yo digo, la verdad, cuando empecé a leer, digo, me preguntaba, ¿ellos habrán querido tener hijos? ¿O Sí. le dicen, che, ahora tenés que tener un hijo? En el caso de estos dos, las distintas respuestas que tuve de distintas personas era que estos chicos sí eran queridos, Claro. que sí fueron buscados. Claro, Dicho eso, a su vez, sin derecho a la gloria, para gloria de la nación. claro. Entonces, la prevalencia es el servicio a la patria. Después Sí. viene todo lo demás. Claro. Entonces, en un momento ya cuando ella está detenida, una guardiacárcel le plantea a ella y ella después dice que estaba convencida que en realidad no era una guardiacárcel, sino que era un agente de inteligencia encubierta como guardiacárcel y biribiri. Pero le dice, pero vos te das cuenta que vos estás acá y tus hijos están en un orfanato por tu culpa, están hace 1 año y pico, ¿entendés? Sin padre. Y a ella le dice, si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer todo. ¿Te queda claro? Entonces, Claro. sí, o sea, ese es Sí, el nivel sí, de lo que Ese estamos nivel de hablando. Bueno, entrenamiento. igual cuando recién decís esto, pienso en, bueno, los espías, los agentes y los dobles agentes, los dobles espías, ¿no? Es una trama que... Bueno. ¿Cómo, Sí, cómo vive el topo, espía? El término del topo en realidad es Es como eso. el... Que a su vez acá vos tenés cómo cayeron ellos. Claro, por eso. Hay 3 hipótesis. La primera es que se mandaron una macana, cometieron algún error y ellos mismos cometieron algo que los prendió fuego. Segunda hipótesis, un traidor. Es decir, alguien superior a ellos en Rusia que los entregó Claro. a cambio de lo que fuera. Doble agente. Sí, dinero o lo que fuere. Tercera hipótesis, que la que ellos creen y la que yo también creo, es que en realidad ya la CIA y el MI6 tenía bajo la lupa a otra persona, a otro sospechoso, y lo que ocurre es que mientras que estaban siguiendo a ese sospechoso, ella se reúne con ese. Y entonces los servicios que lo estaban controlando, ese sospechoso, dicen, ¿y esta quién es? ¿Y a dónde va? Va a Eslovenia, avisale a los eslovenos. Y que ahí empieza el principio del fin para ellos. Claro. Y nunca, decir que apareció un tercero, ¿no? Pero nunca en la relación de la pareja apareció un tercero, un amante o alguna cosa que les complique. Eso les complicaría muchísimo, digamos, ¿no? Pero Ya te hasta donde yo complica. sé, no. Ya Esa te es complica como- en una situación Pero ahí- convencional. ahí Claro. Sí, tenés- obvio, claro, imagínate, tenés que ser espía ruso, decís, pero es que no. ahí tenés Sí. otro ejemplo de cómo ellos han ido aprendiendo de sus errores. Claro, Así sí. como decía que ellos aprendieron de los errores. No podés trabajar en dependencia porque eventualmente un compañero de trabajo te puede hacer una pregunta de a dónde ir en Austria. Claro. Del mismo modo, ellos aprendieron ellos primero mandaban solo a espías. Problema, se podían enganchar con una mujer o un Claro, tipo claro. de país de destino y que eventualmente, riesgo 1, yo me quedo a vivir acá. Riesgo 2, se divorciaran y después la pareja te prendiera fuego. Claro. Claro. Después decidieron, bueno, ok, entonces vamos a mandar a espías, hombre y mujer, y lo mandamos. Ahora, ellos elegían a quién casa con quién, riesgo, que se llamaban como el Tujes, Claro. y después terminaba Moscú mediando entre 2 personas que se llamaban horrible. Entonces, tercera opción, vamos a mandar a parejas que son realmente reales y lo mandamos. Ahora, derivación de eso, tienen pibes. Entonces decir, uy, siguiente riesgo. Entonces, todo el tiempo está... Bueno, para construir la Claro. leyenda está muy bien. Exactamente. Claro, Pero ¿no? entonces- Y además es como, yo pensaba en La Viuda Negra, ¿no? Que es como ellas eran hijas
ella y la hermana eran hijas de Repásame. unos espías rusos, Bueno. pero los habían puesto cuando eran chiquititas, las habían puesto con esa familia, digamos. Bueno, en este caso, lo que tampoco te pueden descartar los investigadores de los servicios de inteligencia que estuvieron rastreando todo esto, era que en realidad los verdaderos espías no iban a ser ellos, iban a ser los chiquitos. Porque ya los chiquitos no necesitaban fachada. Son argentinos nativos, Sí, con pasaporte argentino. Porque, Claro. ¿sabes qué? Eso te iba a preguntar. Porque digo, vos sos espía. Rusia invirtió en vos. Se calcula $1 millón por espía. Bueno. Bueno, ¿no? Y sí, porque entre Sí. formarlo, capacitarlo, después Sí. bancarle Mantenerlos. todo el año en Belgrano, ¿no? O sea, en esos colegios. Te doy un ejemplo, cuando los todo. detuvieron encontraron en un cajón secreto de la ladera 300.000 euros. Bueno, tranqui, por si viste como Sí. vos tenés Esa 300 pesos reserva. por si tenés que ir al Claro. chino, bueno. Pero bueno, con ese nivel. Pero digo, invirtieron todo eso. Era en su formación, en su transición. Llegan al destino final, al mes, ¡pum!, los detienen. Bueno. Hacen ese canje, otro podría decir, bueno, no te hago el canje porque Total. ¿no? ¿Y vos estás dispuesto a eso? Claro. Hacen el canje, los recuperan, los recibe Putin con alfombra roja, los expone, porque además, por otro lado, vos si sos espía, si tu rostro está expuesto, Ya estás fuiste. quemado. O sea, ya no servís para nada. ¿Y por qué? ¿No? En el sentido, ¿por qué los recibe si en realidad como espías fracasaron? Bueno, es por eso la gran operación de propaganda que él convierte una derrota en una, no te digo Sí. un triunfo, pero por lo menos en una situación de propaganda política a su favor. Y Claro. ahí vos tenés, claro, 3 variantes, ¿no? Es, si ellos cometieron un error, el destino es el Gulag. Clarito. A ver, porque Siberia. ellos... Sí, olvídate, porque además lo que ha ocurrido ahí es, los recibieron, los condecoraron con una medalla al valor y después los sometieron a un interrogatorio. Claro. Por separado, para verificar qué pasó, si entregaron información, si son traidores. Entonces, a su vez, si todo sale bien de ahí, si sale mal, Gulag. Si sale bien, eventualmente hay 2 posibles caminos, por lo que ya ha ocurrido con casos anteriores. Opción 1, servicio público, visible, Claro. que es, terminaste, que ha pasado a algunos anteriores espías, que terminan como diputados en la Duma o como miembros del directorio de una empresa pública, ¿sí? Y si no, servicio público invisible, que terminas como profesor de la nueva camada de espías que saldrán al exterior. Porque como vos ya viviste el Claro. exterior, vos decís, mirá, Sí. esta es la metodología de trabajo que apliqué y esto son lo que salió bien, esto es lo que salió mal, cuídate de esto, cuídate del otro. Y te convertís como una suerte de mentor Claro. o tutor de la siguiente generación. Que ¿Se creo supo como de los su padres de vida? la viuda negra, creo que era, Claro, ¿no? pero es que toda una metodología, insisto con esto, llevan más de 100 años y van Claro. aprendiendo de los errores. Claro. ¿Querés un ejemplo puntual? Los espías rusos no pueden hablar en ruso ni siquiera cuando tienen sexo. Mirá. Y cuando decís, dale, ¿y vos cómo sabés eso? No, eso no fue ruso, ¿viste? Bueno, para dudas, aclara. Claro. ¿Sabés cómo se sabe eso? Porque hubo un operativo previo, en 2010, el operativo Ghost Stories, historias de fantasmas del FBI en los Estados Unidos, detienen a distintas parejas sospechadas de ser, y cuando el FBI, Estado de Derecho, tiene que llevarlos ante una corte, dice, tiene que mostrar las evidencias. Una de las evidencias que tenían era que el FBI, con autorización judicial, había plantado micrófonos en las viviendas de los distintos sospechosos. Y enganchan a una de las parejas que cuando tenían sexo en el momento de mayor intimidad, al idiota se le escapó hablar en ruso. No. Y como eso a su vez son audiencias públicas, había un diplomático ruso tomando nota, reportó a Moscú diciendo, imbéciles, no hablar en ruso cuando Claro. estamos Ni teniendo sexo. siquiera ahí. Claro. Exacto. No, pero el nivel de entrenamiento y de permeabilidad al entrenamiento, porque viste. Es fascinante. ¿Cuánto llevaste? Habías publicado un montón de notas, Hugo, Sí. con respecto al tema, pero bueno, el libro es otra cosa, ¿no? Porque, Teje exacto, fueron 2 otra años historia. y medio y lo que pasó Sole ahí fue, la responsable de esto es Luciana Vázquez, nuestra colega Luciana, del diario. sí, claro. Que venía diciendo, vos Hugo, acá tenés un libro. Yo le dije, mirá, lo que tengo ya lo publiqué en el diario, con lo cual sería hacer un refrito y es engañar a los lectores. No, Hugo, tenés un libro. Y un día tanto me insistió que yo tenía 2 números a los cuales siempre llamaba y me cortaban. Y dije, bueno, Dos números. 2 teléfonos, fuentes, potenciales fuentes, gente que yo Ok. sabía que sabían. Ah, ok. Y entonces, suerte o verdad, llamo a la primera, pum, me corta. Y llamo a la segunda y me dice, tomemos un café.
y nos fuimos al Café Bidú de la calle Lavalle. Sí. 4 horas. Y esa a partir persona de ahí, me marca una serie de posibles pistas y posibles puertas adicionales que empecé a golpear, algunas abrieron, otras no, y esas puertas abrieron otras puertas y otras puertas, y terminó accediendo así, después de una cadena a incluso las fotografías que ellos... de su vida, tenían. claro. Es increíble. Sí, porque por vos eso, vas, qué vos bueno. vas leyendo en el libro y decís, no, esto es increíble. Pero no será mucho, decís, ¿no? Y ¡pac! La foto te aparece como si estás dudando. ¿Será Claro, que ese ¿no? material sirvió para tejer toda esta historia, entonces después Exacto. pudiste esta entrevista. Que eso ahí fue lo que a mí me recuerda, es Claro. El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, un Sí. escritor colombiano que es Sí. espectacular, lo súper recomiendo. Que hay en ese libro, hay un par de momentos que decís, nah, esto no es posible, y te muestra la foto. Entonces decís, Dios mío, si esto, Claro, si esto es es posta. así, claro. Entonces yo lo que quería era, no publiqué todas las fotos, pero sí en esos momentos decís, esto no es posible. Acá tenés la foto. Tac, y vos decís, carajo. Mira, no, increíble. Bueno, Una pregunta Sí. más. Tenemos Tenemos que regalan liberar a Hugo. unos minutitos Sí. más. No ¿Qué? sé si vos. Sí. ¿Qué sabés de ellos allá? O Bueno. alguna manera, o sea, pueden haber tenido algún destino, pero ¿se sabe qué destino tuvieron? Lo último o- que se sabe sobre ellos es que estaban, al menos hasta que yo averigüé, en Moscú, que sus hijos entraron en una escuela pública en Moscú con una profesora especial para enseñarles ruso, porque los chicos no saben nada. claro. Claro. Y que iniciaron el proceso de vinculación con sus abuelos, tíos, primos y demás. Y de ellos lo último que se sabe es que fueron sometidos a ese interrogatorio en Rusia y desaparecieron. Entonces, yo he intentado contactarlos a ellos, les mandé correos electrónicos a 3 correos distintos, claro, son los correos que tenían con las Acá. identidades falsas. Claro. No sé, al SBR, que es el Servicio de Inteligencia Ruso, y también a la embajada y al consulado ruso en Argentina. Sí. Y no me contestó nadie, salvo el vocero de la embajada rusa, que en muy buenos términos. Yo decía, mira, yo lo que estoy buscando es hablar o con el embajador, o con el SBR, o con ellos. Y además, acá no hay nada para discutir. Ya, o sea, el propio Putin lo recibió, así que esto ya Claro. está blanqueado. Hablemos sobre esto. Ok, Hugo, muchas gracias. Transmitiré tu mensaje. Claro. Nunca más. Claro. Y los chicos se enteraron de su identidad Feroz. cuando estaban. Eso es como de lo más. Ese es el motivo por el cual yo me decidí a escribir el libro, que es Mirá. la pata la pata de los chicos, la pata moral, que era, los chicos no sabían nada. Cuando ya todo voló en pedazos, incluso mientras que los chicos estaban en ese orfanato, que además estaban en el orfanato que recibía en Eslovenia a los chiquitos que venían de Ucrania huyendo de la guerra y contando las anécdotas de los rusos como los malos. Claro. Y sin entender qué Nada. hacemos acá. Y entonces esos chicos podían ver todos los días por Zoom a los padres detenidos y una vez por semana con el papá y a la semana siguiente una vez con la mamá. Pero el acuerdo que había, porque entre fantasmas no se pisan las sábanas, era no le digan a los chicos lo que está pasando. Esto es entre los adultos. Con lo cual los pibes, hasta el último momento, ¿Qué edades los chicos? la nena Sofía es de 2013, el nene Danielito 2015. Así que cuando ocurre el intercambio de prisioneros, 11 y 9. Claro. Y esto lo cuenta él, el papá espía. Además, estas cosas de papá espía, mamá espía, ¿no? Pero bueno, Sí, es todo sí, bizarro. sí. Y en definitiva, cuando ya todo voló en pedazos y el intercambio de prisioneros ocurre en el aeropuerto internacional de Ankara, Turquía, que vienen prisioneros de Bielorrusia, Alemania, Noruega, Rusia, Estados Unidos, Eslovenia, y todos casco de combate, chalecos antibala, esposados de manos y pies, pista, intercambio, un avión sale para Washington, el otro avión sale para Moscú. Y arriba del avión, y ya con esto cierro, el papá se sienta con el nene, la mamá se sienta con la nena, y el papá le dice al nene, mi verdadero nombre es, el verdadero nombre de tu mamá es, tu verdadero nombre es, y estamos yendo a nuestra verdadera patria, que es Rusia. Sacate la camiseta argentina, ponete la casaca roja, empezamos una nueva vida. No. Terrible. El nene, que era chiquito, se ríe a carcajadas y dice, Sí. yo papá, cuando sea grande, ¿puedo ser espía? Claro. La nena, que es más grande y más madura emocionalmente, comprende la gravedad o vislumbra la gravedad Sí, de lo que está claro. pasando y se largó a llorar.
Y sí. No, terrible. Bueno, terrible. Hugo, gracias por estar acá, un Enorme. placer. Gracias por recibirme. Queremos leer topos hasta el final, así que bueno, yo es pendiente, lo iré a comprar ahora mismo. Te voy a pedir una dedicatoria en un papel al menos para ponerla en el libro luego. Claro, ahí, Sí. meterla Muy bien. entre las páginas. No le regales un PDF. Como una sorpresa. Y el papel, ¿viste? Entre fantasmas no nos vamos a pisar la Exactamente. sábana, como dijo Hugo. Bueno, Hugo, enormes gracias. Gracias Muchas a gracias por ustedes. estar acá. Bueno, nos reencontramos El viernes próximo, en Así Deseo es. Consumido.